gracias a Dios que nos permite llegar a este día, a este domingo, a esta fecha, por cierto, el último mes del año, y estamos a días de terminar, y gracias a Dios bien. Bueno, le he dicho a muchos que el simple hecho de estar después de lo pesado de la pandemia que duró 2 años, debemos decir gracias, Señor, porque ha sido bueno con nosotros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Bueno, entonces le voy a pedir que así como está, de pie, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, oramos a ti en esta mañana, pidiendo que tu gracia y tu bendición esté con nosotros. Que al recibir la palabra que vamos a leer, que vamos a tener en este momento a disposición, tu Espíritu Santo la confirme y la consolide en nuestras vidas. Que haya revelación para todos, que haya manifestación de tu poder, y danos el poder en esta mañana, que tu palabra nos dé dirección y nos dé bendición. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Siéntense. Gracias. Hemos estado trayendo una serie donde hemos hablado del servir a Dios, donde hemos hablado de que nuestras casas son un lugar muy propio, y que también, como dijo Josué, puede servir a Dios. Y ya estamos llegando casi al final de esta serie. Y hoy me toca compartir contigo, traigo para usted en esta ocasión un tema que considero que muy interesante, ya que, bueno, el tema se llama la presencia de Dios en las casas o en la casa de Abinadab y de Obed-Edom. 2 casas donde estuvo la presencia de Dios. En unos momentos les voy a decir y vamos a leer por qué es que el tema de hoy se llama la presencia de Dios en la casa de Abinadab y de Obed-Edom. Pero antes de entrar al tema, yo quiero saludar a los amados hermanos que se conectan de Nuevo Laredo, que son muy puntuales, por cierto, y ellos ya llevan más de 2 años estando con nosotros, y en este próximo año estaremos haciendo acto de presencia en Nuevo Laredo con nuestros hermanos, y en las diferentes partes se conectan de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca y del Estado de México y varias partes de la República. También se estaban conectando de los Estados Unidos algunos. En tiempo de pandemia tenemos mucha gente en aquellos lugares que se conectaban, pero hoy de manera general a todos les deseamos el mejor de los finales de los años en este 2022 y un inicio del 23 de mucha bendición, y que sigamos así recibiendo cada domingo a esta hora una palabra que nos bendiga y una palabra que nos direccione. Así que hoy, por ejemplo, estaremos hablando de esta revelación, donde hablaremos de lo importante que es la presencia de Dios en nuestra casa. Pero no solo eso, hoy vamos a tener una revelación más aún de la presencia de Dios. Así que ponga mucha atención,
Si usted no pone atención, usted no va a poder entender y recibir la revelación de Dios para su vida este domingo. También aprovecho de saludar está con nosotros mis parientes, viene mi cuñado, mi hermana, su familia también están en esta ocasión, así que les damos la bienvenida y nos sentimos contentos por ellos. Pero bueno, ponga mucha atención, mucho cuidado a esto de hoy. Dije que la presencia de Dios en dos casas diferentes. Bueno, pero vamos a entrar, busque por favor en su Biblia, en el capítulo, más bien dicho, en el libro primero de Samuel, y hágame el favor de buscar un versículo muy importante que vamos a leer. Se encuentra en el capítulo número 6 del libro segundo de Samuel. Cuando lo encuentre, busque el versículo 1. Y vamos a leer juntos el 1, solo el 1. Dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. A ver, ¿quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Israel. Siempre trataron de destruir, de acabar con los judíos, con los israelitas. Estos filisteos eran bárbaros, eran como demonios casi. Siempre trataron mal, siempre trataron de exterminar a los judíos. Y así que eran los peores enemigos de Israel. Pero la Biblia dice que el arca de Jehová, que pertenecía a la nación de Israel, de repente se encuentra entre el pueblo enemigo del pueblo de Dios, entre los filisteos, y permanece con los filisteos el arca del pacto o el arca de la alianza, el arca de Jehová, por 7 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo con los filisteos? 7 meses. Pongan mucha atención porque de aquí vamos a partir para el tema de esta mañana. Así que el arca de Dios está en un pueblo que no es pueblo de Dios. Pero ¿cómo es que está el arca ahí? ¿Por qué es que el arca de la alianza de Dios con Israel se encuentra entre los filisteos? Si usted regresa al capítulo 4, está en el 6, venga al capítulo 4, y en el capítulo 4 usted va a encontrar que los filisteos le hicieron guerra a Israel, porque ya dije que eran los enemigos de Israel, y en esta ocasión que le hicieron guerra, bueno, para ese entonces, pues ya la situación era muy complicada, y dice la escritura que los filisteos, al hacer guerra contra Israel, Israel enfrentó a los filisteos y perdieron la batalla, perdieron la guerra. ¿Qué pasó en ese tiempo? Busque en el capítulo 4, 15, versículo 15. Yo le voy a ir leyendo, usted también si quiere, léalo. Y mire lo que la historia narra al respecto de cómo es que el arca se va con la nación de Israel a los filisteos. Dice el versículo número 15: era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que ya no podía ver, ya había quedado ciego. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote, el sumo pontífice de Israel, y era viejísimo, ya estaba muy hasta ciego. Dice el versículo 16: dijo pues aquel hombre a Elí, un mensajero que le llegó, le dijo: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel
huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido robada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño, ¿cómo le llamó? Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cómo es que llega el arca y está 7 meses con los filisteos, que eran enemigos de Dios, y que el arca no era de ellos sino del pueblo de Dios? Bueno, pues ya vieron una guerra, una terrible guerra que libró Israel contra los filisteos, y perdieron miserablemente, horriblemente, los arrasaron. Hubo una mortandad de israelitas y murieron los hombres principales en la guerra. Y el sacerdote, cuando oyó que sus hijos que llevaban el arca, porque ellos tenían la creencia que si tomaban el arca del pacto y la llevaban enfrente de la batalla, podrían ganar, porque el arca del pacto significaba la presencia de Dios. ¿Por qué significaba la presencia de Dios el arca de la alianza o arca del pacto? Bueno, según la Biblia dice, pongan atención a eso, que significaba la presencia de Dios porque dentro de esa caja, que era como un baúl, no sé si lo pueden poner ahí en la pantalla, y que era cargada por unos levitas, ese baúl, ese pequeño baúl casi todo de oro, dentro de ella contenía la tabla de piedra de los 10 mandamientos que Dios le entregó a la nación de Israel. Contenía la vara de Aarón que reverdeció, y contenía también un cuerno lleno de maná, de ese maná que comieron los israelitas por 40 años en el desierto. Para testimonio es que se guardaba la tabla de los mandamientos en esa arca, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná. Era el testimonio, y así lo andaban cargando por los siglos. Ese era el testimonio. Y entonces en ella, al contener todo esto, Dios quiso que ese lugar fuera como su habitación. Por tanto, en ese lugar, en ese cofre, ¿sí lo tienen ahí? Bueno, en ese cofre se manifestaba Dios, y todo mundo decía que esa arca significaba la presencia de Dios. ¿Cómo se manifestaba Dios ahí? Esa arca era custodiada por 2 esfinges de querubines que chocaban sus alas y la cubrían el arca, estaban a la orilla así. Y en medio de esos querubines había un reflejo, un resplandor que los judíos llamaron Shekinah. Y el Shekinah era la manifestación, escuchen bien, la manifestación de la presencia de Dios en una forma gloriosa. Dicho de otras maneras,
es la manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, de tal manera que se manifestaba en una especie de rayos como infrarrojos que encima de esa arca se movía, y se dice que era una especie de luz azul y blanca que se como destellos. Por eso la palabra Shekinah tiene que ver con deslumbrar, con destellos. Eso quiere decir, en otras palabras, la palabra Shekinah. Y eso manifestaba que ahí estaba la presencia de Dios. Luego entonces hubo ocasiones que la presencia de Dios se fue del arca, se fue del templo y se fue del pueblo. Y hubo visiones que los profetas tuvieron en los tiempos pasados, que vieron cómo la gloria de Dios, que era el Shekinah, se salía del templo, se salía de la casa de Dios y se iba, porque el pueblo habitaba en pecado, cometían barbaridades y Dios se molestaba y se iba y los dejaba solos. Y cuando quedaban solos a la deriva, el pueblo perecía, tenían peste, sufrían hambres, no llovía, los enemigos los asediaban y los masacraban. Era algo terrible, sufrían de todo: miseria, pobreza, desgracia, muerte, epidemias. Todo eso pasaba cuando la gloria de Dios iba del pueblo. Pero peor ahora, según lo que acaban ustedes de leer conmigo, es que cuando el sacerdote preguntó que qué había pasado con Israel y con el arca, y cuando le avisaron que se la habían robado, él entendió lo que eso significaba. Y fue tan duro el golpe que se desmayó, cayó y se desnucó, y ahí murió el sacerdote. Y ahí en la guerra murieron sus dos hijos, los dos sacerdotes, Ofni y Fines. Y lo peor de lo peor, la esposa de Fines, que estaba para dar a luz, cuando oyó la noticia, también se le apresuró el parto, dio a luz y le puso un nombre a su hijo. Nombre del que hoy quiero que te lleves en tu mente. ¿Qué nombre le puso a su hijo? ¡Qué mujer de veras! Como ella se enteró de lo pasado, cómo el arca había sido robada y llevada con los filisteos, llamó a su hijo Icabod. Una palabra hebrea que significa sin gloria o traspasada es la gloria. Queriendo decir con ello, se llevaron la presencia de Dios, se llevaron la manifestación del poder, se llevaron la gloria de Israel a otra nación. O sea, nos quedamos en nada. Icabod. Ahora, yo quiero que usted piense esto. Si Icabod significa sin gloria y Shekinah significa la gloria de la presencia manifestándose, entonces hoy yo quiero decirte, por favor, piensa seriamente, porque la revelación de la palabra durante esta enseñanza te va a revelar tu situación, la situación de tu casa y lo que tenemos que hacer como iglesia, como pueblo de Dios. Así que ponga mucho cuidado. Mire, según esto, una vez que pasa eso, en el capítulo 5 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, estoy en el capítulo 5, 1 y 2, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. La casa de Dagón era el templo del dios de los filisteos, un dios famoso entre ellos y que adoraban los filisteos y decían que era muy poderoso. Y cuando raptaron el arca, fueron y lo pusieron frente a Dagón. Y miren lo que dice la Biblia: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová
y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea, el Dagón que estaba acá y el arca ahí, y Dagón era una estatua de oro que estaba ahí. Fíjese. Y dijeron los filisteos: ahora trajemos el arca, que significa la presencia del Dios de Israel, delante de nuestro Dios. Lo pusieron ese día y regresaron al otro día, y Dagón, que era una estatua, estaba bajado y estaba postrado delante del arca. Pero eso no es todo. Dice que lo volvieron a levantar de mañana al siguiente día, y he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco. Hasta hoy, dice. O sea, ya la imagen quedó así. Y se agravó la mano de Jehová, fíjate lo que dice, sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Cómo sería el terror que había inundado a los filisteos y a todos los aliados de los filisteos, que estaban muriendo por cantidades? Hace un momento habíamos leído el capítulo 6:1, solamente para hacer notar que el arca anduvo de un lado desde el templo de Dagón, que lo llevaron primero. Ya saben que se hizo pedazos eso, y empezó la mortandad, y anduvo por varias partes de entre los filisteos 7 meses. Y en el versículo 2 dice, el capítulo 6:2 dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, y entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad yugo. Luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella,
y la dejaréis que se vaya. Y así sigue la historia. De manera que póngame mucho cuidado a esto, porque dije que este día hay una revelación para tu vida, pero tienes que poner cuidado. Mira, el arca, que significaba la presencia de Dios, y se supone que donde está Dios está la bendición, y se supone que donde está Dios está lo mejor, no hay cosa mala. Mire, ponga mucho cuidado. ¿Cómo es posible entonces que el arca de Dios, que significaba la presencia de Dios, o que en ella moraba la presencia de Dios, cuando los filisteos se la robaron, les causó desgracia? Se dice que de un solo golpe murieron más de 50,000 filisteos. ¿Cómo puede ser eso? Eso es lo que yo quiero que hoy pensemos. La misma presencia de Dios que protegía y bendecía a Israel en la nación de los filisteos, los estaba acabando, los estaba matando. ¿Por qué? Número uno, porque Dios está con su pueblo, pero con su pueblo que está con él. Porque déjeme explicarle esto. Usted puede estar aquí, pero usted puede no ser del pueblo de Dios, o puede ser del pueblo de Dios, pero no tiene a Dios en su corazón. Usted puede decir que es hijo de Dios y no tener la manifestación del poder de Dios en su vida, porque usted vive una vida no conforme a la voluntad de Dios. Y eso yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Eso yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios se va a manifestar en la vida y en la casa y en el pueblo y en la nación que le teme a Él, que le sirve a Él y que vive conforme la voluntad de Él. Si no es así, la desgracia será segura en su vida, en su familia, en su ciudad, en su nación. Note, por favor, porque no quiero que te engañes. A mí no me cuesta nada darte palmaditas hoy y palabras muy alucinógenas que te diga, ay, qué bonito. Pero sería mentirte, sería engañarte. Es mejor que sepas que si tú no vives conforme Dios quiere que vivas, de nada sirve que vengas acá. De nada sirve que cargues una Biblia. De nada sirve que acompañes al grupo que canta tan bonito aquí. Qué bárbaro. De nada sirve si tu vida no se alinea a la voluntad de Dios. Ahora imagínate los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios. Dicho en otras palabras, eran enemigos de Dios. ¿Cómo creen ustedes que los iba a tratar Dios cuando robaron esa arca y se la llevaron? Y luego la metieron ahí para humillar de alguna manera el arca delante de Dagón. Y vieron lo que le pasó al Dagón. Amados, yo quiero decirles antes de continuar, el Dios nuestro, el que está con nosotros, estuvo con Israel desde el principio. Es el Dios de Israel, el Dios nuestro. El príncipe que estuvo con Israel está hoy con nosotros y se llama Jesús de Nazaret. Él es el Rey de los reyes y Señor de señores. Pero tenemos que vivir en conformidad con su voluntad, conforme su palabra y sus mandamientos. Porque si no, por eso no vemos la gloria de Dios. Ya le dije lo que es el Shekinah. El Shekinah era la manifestación de la gloria de Dios y de su presencia. Ahora,
Según la narración histórica, usted puede leer esto en su casa con detenimiento. Cuando ya pagaron los filisteos, pagaron muy caro con la vida, con plaga, pero al final los que conocían, los que sabían, le dijeron a los filisteos: tienen que pagar por la expiación de su culpa, porque han cometido culpa contra ese Dios de Israel. Paguen, y van a pagar con oro. Hicieron unos tumores, forma de tumores de oro. Hicieron unos ratones de oro. Y fíjese que la cantidad de ratones y de oro, tuvieron que llenar en una carreta unas cajas de oro y mandaron el arca del pacto, ya saben, como lo acabo de leer, y la mandaron a Israel en unas vacas nuevas, dice la Biblia, y esas llevaron y dejaron por allá el arca. Escuchen esto: les costó el precio de querer tener la presencia de Dios con ellos muy cara. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es tenerla por tenerla, y mucho menos robándonosla. A veces tú quieres robarte la gloria de Dios de aquí y llevártela a tu casa que está contaminada. Te vas a dañar. Mejor arrepiéntete, ese es el precio. No vas a pagar oro, pero vas a pagar arrepentimiento para que Dios te perdone y te dé su presencia. Y su presencia te bendiga, te proteja y te dé paz. Dice el capítulo 7 de 1 de Samuel: vinieron pues los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuánto? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Atención, el arca se la llevaron los filisteos y ya saben todo lo que pasó en 7 meses. La regresaron los filisteos y por ahí llegó el arca a Kiriat Jearim, y ahí, estando en ese lugar, según dice la escritura, los de Kiriat Jearim la tomaron y la metieron en la casa ¿de quién? De Abinadab. ¿Quién es Abinadab? Abinadab era un levita, judío levita, que vivía en esa región, y que los encargados la llevaron a él porque él era la persona indicada que debía guardar el arca de mientras. Entonces lo llevaron ahí, y a un hijo de este hombre, según el verso que estoy leyendo, dice que se llamaba Eleazar. Lo ordenaron, lo consagraron sacerdote para que cuidara el arca en esa casa, y ahí dejaron el arca. Pero al parecer ni Abinadab como levita, ni su hijo Eleazar como sacerdote hicieron lo pertinente con el arca, que significaba la presencia de Jehová, ya que la Biblia dice que los los de Israel, dice que se lamentaban porque el arca no estaba donde debía de estar, y porque el arca en la casa de Abinadab no funcionaba para nada. Y pasaron 20 años en la casa de Abinadab, cuidándola Eleazar, el sacerdote consagrado de última hora, como provisionalmente, y no funcionó. Por un lado hace estragos en los filisteos, llega a la casa de Abinadab y no pasa nada, y toda la nación de Israel se está lamentando, porque es como si no estuviera nada, es como si no hubiera nadie, es como si Dios no existiera. Para ellos era tiempo de años de desgracia, miseria,
abandono, destrucción. Ellos estaban mal. Y dice la Biblia que se lamentaban. Surgió Samuel como juez y él habló con ellos y les explicó qué tenían que hacer: arrepentirse, pedirle perdón a Dios para que Dios tuviera misericordia. Y durante el reinado, digamos, que juzgó Samuel a Israel, tuvo paz, tranquilidad, pero no tenían presencia de Dios. Pasamos ahora al capítulo 6 del libro segundo de Samuel. Vamos ahora al libro segundo. Ya leímos el primero de Samuel, ahora vamos al segundo de Samuel, capítulo 6. Está entonces en el primero de Samuel, meten el arca en la casa de Abinadab. Una vez que entra el arca a la casa de Abinadab, se supone entonces que el arca significa la presencia de Dios. Algo debió haber pasado ahí, no pasó nada. Hubo lamentación 20 años. ¿Ok? Sube el rey David al reino, llega al reino el rey y empieza a hacer guerra contra los filisteos y los destroza, porque Dios está con el rey David. Pero dice David: no es bueno que el arca esté por allá y nosotros estemos sin el arca, que significa la alianza nuestra con Dios, que significa su presencia con nosotros. Así que es bueno que yo vaya y traiga el arca. Capítulo 6 versículo 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos reunió? 30,000. Qué importancia tenía para David el arca, que reunió 30,000 hombres. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, donde no pasó nada, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Otros 2 hijos de Abinadab ahora estaban guiando esto, iban cuidando el arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿sí voy bien? Danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, toda una fiesta. Cuando llegaron a la tierra de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo, ¿cuánto? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Atención, porque por ahí ya voy entrando a la parte que les dije que quiero revelar en esta mañana. Mire, ya vimos cómo es que el arca llega con los filisteos. Ya vimos cómo los filisteos la regresan, y a medio camino por ahí, cerca de los de Kiriat Jearim, se queda el arca. Van los de Kiriat Jearim, recogen el arca y la meten en la casa de Abinadab. Pasan 20 años y Abinadab y su casa como si nada, y todo el pueblo lamentando la presencia de Dios, que no estaba con ellos. Aunque estaba en la casa de un levita, no pasaba nada. La pregunta es ¿por qué? Ahora estoy leyendo con usted segundo de Samuel 6, del 1 al 11, y usted está escuchando que estuvo el arca en la casa de Obed Edom. ¿Cuánto tiempo? Solo 3 meses.
Con los filisteos estuvo 7 meses y los destruyó. En la casa de Abinadab no pasó nada. Pero llega a la casa de Obed-edom y solo está 3 meses. Y solo está 3 meses porque hay unos chismosos por ahí que le fueron a decir al rey David lo que estaba pasando en la casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Obed-edom. ¿Quién era Obed-edom? Obed-edom era también un levita, era también un hombre que estaba ahí cerca donde sucedió el incidente donde pereció Usa, porque cuando los bueyes tropezaron en el camino, la carreta se movió, obviamente el arca de la alianza se movió y Usa pensó que se caería el arca del pacto y le metió la mano para que no se cayera, no entendiendo que Dios no necesita ayuda de nadie ni de nada, porque Él es Dios y se vale por sí. Y estaba escrito que nadie podría tocar el arca sin perecer. Y Usa, en su ignorancia u atrevimiento, quiso hacerlo, lo hizo y ahí quedó muerto, fulminado. David le dio miedo y dijo: no, ya esto no podemos seguir así. La fiesta se terminó, guardaron el arca en la casa de Obed. Híjole. Pero llega el arca a la casa de Obed. Y le voy a decir, por un lado, la palabra o el nombre Abinadab significa generoso. Y por otro lado, Obed-edom significa siervo adorador o esclavo de Dios. Fíjate lo que significa Obed-edom. De manera que Obed era un adorador por naturaleza, era un siervo por naturaleza. Él le encantaba servir a Dios y le servía adorándolo. Él era músico de profesión. Así que él era arpista según la Biblia. Era un tocador de arpa y era un adorador nato. Así que cuando le llega de manera providencial la presencia de Dios y todos traen y lo meten el arca a su casa, él seguramente desde ese momento aprovechó la presencia de Dios para tocar su arpa. La ocupó para empezar el tiempo de adoración. Me imagino que a toda su familia le dijo: ahora es cuando tenemos la oportunidad de adorar al Dios de Israel, a nuestro Dios. Así que lo tenemos en casa, vamos a adorar. Me imagino que adoraban todos los días, y yo creo que hacían turnos de noche y adoraban toda la noche. Porque ¿cómo puede explicarse usted que llega el arca a la casa de Abinadab y ahí no pasa nada, pero llega a la casa de Obed-edom y empieza a manifestarse la gloria de Dios? Y la gente lo vio. ¿Cómo es que se manifestó la gloria de Dios? No es que bajó el Shekinah y empezó a alumbrar la casa. No lo sé, a lo mejor sí, pero no hace falta. ¿Cómo se puede ver que hay gloria en tu casa? ¿Cómo se puede saber que hay gloria en tu vida? No exactamente que te salgan rayitos y que se manifieste una aureola sobre tu cabeza. No que haya un resplandor exactamente. Pudiera ser, no hay problema. Para Dios no hay imposible, lo puede hacer. Pero no necesariamente hace falta eso. Pero sí se va a manifestar. Dice que todos los del pueblo empezaron a ver que Dios empezó a prosperar la casa. A mí me gusta leer el texto porque dice literalmente así. El versículo 12 del capítulo 6 de 2 de Samuel dice: fue dado aviso al rey David diciendo, ¿qué dice? Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios.
Dios bendijo a Obed-Edom, a toda su casa y todo lo que tiene. Es decir, empezó a multiplicarse el ganado, empezó a multiplicarse las cosechas, empezó a multiplicarse todo lo que tenía. Sus hijos, sus yernos, sus nueras, todos empezaron a ser bendecidos, prosperados financieramente, económicamente, materialmente, en todas las áreas de la vida de aquel entonces. Y la gente lo estaba viendo. Es que no puede ser que en 3 meses haya una prosperidad. Mira, si tú siembras 10 hectáreas de maíz el día de hoy, durante 3 meses no vas a tener nada. Hasta el final de los 3 meses podrás saber que si habrá cosecha. En algunos lugares se tarda más tiempo el maíz en darse, y el trigo tarda mucho más. ¿Cómo es? Y un ganado, para que se reproduzca, no se puede reproducir en 3 meses. No, imposible. Entonces ¿cómo? Pues muy sencillo. Es muy sencillo. Fíjate, como el Dios nuestro tiene todo el poderío, Él no necesita 1 año, medio año, 3 meses. Él no necesita tiempo. El tiempo es de Él. Y escucha esto, por favor. En escasos días se empezó a manifestar el poder multiplicador de Dios sobre Obed-Edom. En 3 meses toda la familia empezó a prosperar. Escucha lo que te voy a decir hoy como una interrogante que tú te vas a hacer. ¿Cómo tú verías que alguien prospera? ¿Cómo tú te darías cuenta que tu vecino prospera? A lo mejor de repente él vive en una casita con laminita galvanizada, ¿verdad? Y sin aplanados, humilde, sencilla. Y de repente en 15, 20 días ves que tiene una casa de 2 niveles, con acabados especiales por fuera y por dentro lo máximo, y todo un mobiliario. Y si tú entras ahí te quedas impresionado, impactado. ¿Cómo le hicieron? Ya sé lo que vas a pensar ahorita. Seguro que es que anda por allá, anda por acá. Seguro que eso vas a pensar. Yo no sé, pero quedó bien claro y grabado en la Biblia que los que estaban viendo a Obed-Edom dijeron al rey: por causa del arca del pacto en la casa de Obed-Edom, Dios ha prosperado mucho Obed y a toda su casa. Generó envidia, codicia. Escucha, hermano, cuando veas que tu hermano en la fe está prosperando, no le tengas envidia, no sientas cosas feas en tu corazón, no pienses mal de tu hermano. Mejor reconoce que si tú buscas a Dios como Él, Dios a ti también te va a prosperar. Hay una nación que pereció por causa de que llegó el arca en mala forma de haber llegado allí. En la casa de Abinadab llega la presencia de Dios, que es el arca del pacto, y no pasa nada porque no le dan la importancia que debe darse al arca, a la presencia de Dios. No hay manifestación de la gloria ahí. No porque no estuviera el arca, sino porque no le dieron la importancia. Atención. Si tú, amado, que estás aquí, porque hay algunos hermanos que por ahí
han sido anfitriones de células y han servido como casa anfitriona. Y yo he dicho aquí, cuando abrimos nuestra casa para una célula, es como si abriéramos nuestra casa para que entrara el arca del pacto, porque es a través de una célula que la presencia de Dios permanecerá en tu casa. Y por cierto, las células, para que se partan en una casa, debe pasar 3 meses, igual que en la casa de Obed-edom. Y tu casa debe ser bendecida como fue la casa de Obed-edom. Pero han dicho algunos, no, yo ya no quiero nada aquí en mi casa, ya no. Ok, está bien. Es que esto, aquello, lo otro, esto, lo otro, no, pasan cosas. Mejor no. Y cierran su casa. Está bien, sin problema. No te preocupes. Dios siempre tendrá casas para Él. Tú cierras una casa, Él abre 10. No hay problema. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero a ver, atención a eso. Si en tu casa no se manifestó la gloria de Dios, estando la célula en tu casa, está pasando como le pasó a la casa de Abinadab. Yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Hermano, revisa tu corazón, revisa tus pensamientos y revisa tu vida, porque algo no está bien. Mira, Abinadab significa generoso. Y hay gente y mete una célula en su casa y pide una célula para su casa y generosamente hasta invitan el refrigerio. Pero no basta ser generoso, no basta tener un corazón generoso, hace falta ser un Obed-edom, que significa un servidor, un adorador de Dios. Tú necesitas, además de tener un corazón generoso, debes ser un adorador. Debes realmente aprovechar la presencia de Dios en tu casa para meterte tú y tu familia a la presencia de Dios, adorarlo, darle la importancia a la célula que está en tu casa. Porque si lo logras hacer, va a suceder lo que pasó en la casa de Obed-edom. Obed-edom aprovechó el arca. Mire, tan aprovechó el arca que cuando David decidió sacar el arca de casa de Obed-edom, ¿saben qué hizo Obed-edom? Edom con su familia se fue con ellos, iba tocando el arpa hasta llegar a la ciudad de David, y cuando la metieron en la casa que había preparado el rey David para el arca, ahí se quedó Obed-edom para guardar el arca. Y según la Biblia dice que él tenía 70 hermanos o parientes con él, y cuando se hizo la distribución, los 70 hermanos o parientes, hijos y demás de la familia de Obed-edom, allí se quedaron en Jerusalén para servir de guardas y de adoradores del arca del pacto. Toda la familia se convirtieron en cantores, en músicos, en porteros, en alabadores y adoradores de Dios allí junto al arca. Siempre, ellos nunca se despegaron de ahí. Escucha esto, hermano. Es tu actitud, es tu vida. Muchos han dicho, yo voy al templo, pero pues no, yo no siento nada. Y no vas a sentir nada nunca. Aquí y en todas partes donde vayas no vas a sentir nada, porque no es el lugar. Y no es que no esté Dios, porque el arca allá estuvo en la casa de Abinadab. Es tu corazón, es tu actitud, son tus pensamientos. Bueno, con decirte que luego te veo que estás aquí en el templo y no alabas y no adoras y no estamos en la oración, y algunos están viendo, ¿no?, a los que oran, otros están viendo a los que cantan.
Y peor aún cuando el Espíritu de repente cae sobre alguien y empieza a hablar en lenguas. O tú ves que otros empiezan a brincar y a gritar, y tú dices: qué loco, escandaloso, irreverente. No, es que él está metido con Dios y tú no. Esa es la diferencia. Él sí siente. ¿Por qué yo no? Pues porque él está metido con Dios y tú no. Y no vas a sentir nada así. ¿Te vas vacío o peor que como llegaste? Sí, Señor. Y así va a ser siempre, hasta que tú vengas y entres por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces la gloria de Jehová se va a manifestar en tu vida, y va a haber gloria en tu vida, en tu casa y en la casa de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta. Yo quiero terminar aquí, y quiero terminar en esta ocasión así, mira. Israel, el pueblo de Dios, lamentó por muchos años el no tener la manifestación de la presencia de Dios. Estaba el arca, pero no había manifestación. Atención, puede estar la presencia de Dios sin manifestación. Tú y yo, cuando creímos en Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo Dios lo mandó a nuestra vida como sello. Y ahí está. Pero no hay manifestación. Si creíste, yo no digo que no. Si le entregaste tu vida, es muy probable que sí. Dios cumplió con enviar su Espíritu a tu vida y ahora eres parte de la familia de Dios. Sí. Pero no hay manifestación del poder de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sí está la presencia de Dios ahí, sí está la presencia de Dios aquí, pero no habrá manifestación hasta que tú tomes la actitud correcta. Yo creo que a los amados que están aquí esta mañana, que son anfitriones de células, se van a abrir más. Hemos terminado con un grupo de 30, que más o menos hay de 10 a 15 nuevos líderes que van a iniciar nuevas células. Atención a esto. Quiero invitar a los anfitriones a venir el día de mañana, solo anfitriones y líderes, a venir mañana. Vamos a hacer una ministración para tu vida como anfitrión. Yo como pastor no estoy de acuerdo que tú vivas mal si eres un anfitrión de la presencia de Dios. Hay cosas que te están deteniendo, pero quiero que sepas que hay cosas gloriosas que Dios tiene preparado para tu vida. Pero necesitas retomar tu posición y establecer la actitud de Dios sobre tu vida, lo que Dios quiere que tú hagas realmente. Así que vamos a ministrar tu vida. No faltes mañana a las 7 de la noche aquí. ¿Sí me escucharon? Bien, lo vamos a hacer contigo. Líderes que están sirviendo, sabes que me duele mucho el corazón a mí saber que siendo tú un líder o una lideresa, estés sufriendo todo lo que estás sufriendo, estés padeciendo todo lo que estás padeciendo. Esta tarde, porque ya pasan de las 12, también quiero decirte, voy a ministrar tu vida para que la gloria del Dios de Israel, que se manifestó en la vida y en la casa y en la familia de Obed-Edom, se manifieste también en tu vida, y que el Shekinah de Israel, es decir, la gloria de Dios, se manifieste también en tu vida, y que tu casa, tu familia, toda sea bendita, toda tu familia reciba la bendición que Él ha prometido. Mira, en el libro de Ageo,
en los últimos versículos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Hay una gloria que Dios ha preparado para estos tiempos, para su iglesia. Hay una gloria grandiosa, gloriosa, mayor que la primera, más grande aún, que viene para aquellos que van a disponer su vida, su casa, su familia. Y yo quiero que suceda en tu vida, hermano. No sé si puedes ponerte de pie esta hora y puedes hablar con Dios. Quizás estás padeciendo, quizás estás sufriendo. Hoy has sabido por qué. Yo quiero animarte. Ve a Dios esta tarde. Ven a Dios y dile: perdóname, Señor, por mi corazón y mi actitud como la de Abinadab. Oh, yo no quiero perder tu gloria como la perdió Israel. Quizá hoy muchos pueden decir, como la esposa de Fines cuando estaba dando a luz: Icabod, que significa no tengo gloria, me quedé sin gloria, me quedé sin nada. Pero yo vengo a decirte en esta hora: hoy está con nosotros el Rey de Gloria. Está con nosotros el que tiene todo el poder para vaciar su gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu familia. Él está aquí en esta hora. Padre, vengo a ti en esta tarde para pedir que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra ignorancia, que perdones nuestra incredulidad. Y vengo a pedirte por tu pueblo, Señor, que la palabra de promesa se cumpla en cada corazón, en cada vida y en tu casa, Señor. En tus manos pongo la vida de tu pueblo, mi Padre, y te pido misericordia, y te pido que perdones, y te pido que tu nombre se engrandezca, se glorifique. Dios de toda gracia, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.